Hola, ¿cómo están gentes de YouTube y otras páginas? Bienvenidos a un nuevo video para el canal donde aquí instalaremos un sistema operativo que a decir verdad no lo considero como uno de los peores errores que ha hecho Microsoft, sino más que todo un fail ya que lanzaron una segunda edición de este sistema operativo un año después, por lo cual ya saben a qué sistema operativo me refiero, por lo cual les diré que estamos hablando de Windows 98, la primera versión de este sistema operativo, por lo cual ya saben qué pasó años después. Así que comencemos el video de una vez. Bueno, para instalar esta versión de Windows 98 se necesita instalar sea el MS2 o Windows 95, como verán yo he instalado Windows 95 primero ya que aquí le metí la ISO de Windows 98 primera edición y que meterla después que hayan instalado Windows 95, ya ahí cuando hayan colocado la ISO ustedes se dirigen a mi PC y luego disco local D, para entrar a la ISO. Bueno, vamos a hacer lo que acabo de decir con entrar a mi PC y vamos a la unidad D, para entrar a la ISO. Ya en la ISO de Windows 98 vamos a donde dice instalar para iniciar la instalación de una vez. Ya estando en la instalación de Windows 98, procederemos a hundir donde dice continuar. Aquí es donde el sistema operativo está comprobando lo que es el disco local C, o unidad C, por lo cual hay que esperar. Aquí es donde se está preparando el asistente para la instalación de Windows 98 o lo que dice ahí. Aquí le hundimos en aceptar el contrato de licencia y le hundimos siguiente. Aquí es donde ponemos el serial, además el serial está en la carpeta de Windows 98 en el archivo RAR donde ustedes lo descomprimen, pero ojo, y es que en la carpeta se encuentra tanto la ISO del Windows 98 primera edición como de la segunda edición, que hablaré en un siguiente video. Además lo que vengo a decir es que los seriales tanto de la primera como segunda edición están diferenciados por un número que el número 2, y ese serial que tiene el número 2 es de la segunda edición y el de la primera no tiene ningún número. Además el tercer serial es solo una troleada por parte de Diego MusXT ya que las ISOs fueron descargadas de su canal el 24 de enero del 2016 y la ISO de Windows 95 el 20 de junio del 2018, donde hablaré un video después del Windows 98 segunda edición y estarán en mega colgados en mi página, por lo cual queda avisados. Bueno, ya teniendo terminado el serial, le hundimos siguiente. Bueno, aquí empezará a comprobar el sistema, por lo cual hay que esperar. Luego aquí empieza a preparar los directorios y también hay que esperar. Después empezará a comprobar el disco duro si es normal o virtual para averiguar si hay espacio. Aquí es donde nos pedirá que guardemos los archivos del sistema, por lo cual hay que seleccionar esas dos opciones, pero les recomiendo que lo dejen así y le hundimos siguiente. Luego aquí es donde empezará a guardar los archivos de sistema y hay que darle paciencia a esto, por favor.
Aquí es donde seleccionamos donde estamos ubicados, o sea para lo que es el idioma y teclado, pero en caso mío como soy de Colombia, le hundo la opción que dice Colombia y le hundo siguiente. Aquí nos pedirá que hagamos un disco de inicio, pero no tenemos una opción para descartar, le hundimos siguiente y empezará a hacer ese disco de inicio, aunque se va a detener. Se los dije, se detuvo, aunque le hundamos aceptar nos dirá que no hay un disco insertado o lo que hay en el video, por lo cual tenemos que cancelar. Aquí le hundimos aceptar para seguir con la instalación. Luego aquí se iniciará la copia de los archivos, por lo cual le hundimos siguiente para seguir. Luego aquí tenemos como 33 minutos y además en esta parte tendré que pausar en algunas ocasiones además de esperar. Aquí empieza a ser el progreso de la copia de los archivos, por lo cual hay que esperar. Vaya, sí que en estos tiempos Microsoft presumía sobre su sistema, XD. Como dije, pausaré unas partes del video para evitar demora. Nos quedan 21 minutos y ya se va a acabar esta parte.
Bueno, aquí le hundimos aceptar y procederá a reiniciarse, por lo cual le hundiremos reiniciar ahora para que se reinicie si no tienen paciencia con lo del contador de reinicio XD. Bueno, el sistema operativo se está iniciando por primera vez, por lo cual hay que esperar a que cargue. Aquí se empieza a instalar los componentes de hardware, por lo cual hay que esperar a que termine. Aquí Windows 98 empieza a configurar el hardware y los dispositivos plug and play, por lo cual hay que tener paciencia. Bueno, ya terminó, por lo cual procederá a reiniciarse, o si no le hundimos en reiniciar ahora para seguir. Bueno, aquí sigue la parte final del Windows 98, por lo cual comencemos de una vez. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Un error en la instalación? ¿Qué pasa si le presiono Enter para continuar? Bueno, me tocó que iniciar de nuevo la máquina virtual ya que se salió, por lo cual lo voy a iniciar normalmente aquí.
Bueno, aquí vuelve otra vez a configurar el hardware y los dispositivos plug and play, por lo cual hay que darle paciencia. Bueno, aquí se están configurando lo que es el panel de control, programas en el menú de inicio, ayuda de Windows, configuración del programa MS2, optimización del inicio de aplicaciones y configuración del sistema y sí, hay que esperar a que termine esta parte. Aquí se está procediendo en actualizar la configuración del sistema, por lo cual hay que tener paciencia.
Ya queda menos de un minuto para que finalice. Bueno, ya finalizó y le hundimos en reiniciar ahora. Bueno, ya aquí es donde empieza a hacer los toques finales de la instalación para ya pasar al escritorio, por lo cual vamos allá. Bueno, ya que apareció esto, por lo cual le hundimos aceptar, ya que no hay contraseña puesta en el Windows. Aquí está creando la base de datos para los controladores y hay que esperar. Aquí está empezando a hacer una actualización de la configuración del sistema y también hay que esperar a que termine. Listo, ya salió lo que es el sonido de arranque de Windows 98 y aquí empieza a aparecer lo que es establecer la configuración predeterminada, en este caso Internet Explorer 4.0, programas de instalación de Windows, subprogramas y fuentes, luego los accesos directos del menú inicio y la actualización del escritorio de Windows, configuración de políticas de energía, información del sistema, etc. Listo, ya apareció la barra de tareas y el escritorio.
Aquí aparece la pantalla en donde Windows 98 nos hace la bienvenida y es nostálgica la música. Tal parece que apareció el asistente de internet de Windows 98, por lo cual voy a intentar conectarme. Bueno, claramente esta parte no es necesaria, por lo cual cancelo para luego buscar otras opciones para conectarme. No jodas, de nuevo el asistente de internet acosando, pero yo creo que voy a intentarlo cuando abra este asistente. Además este es el WinVer del Windows 98 y verán que es la primera edición, porque dice aquí 1998, por lo cual ya ustedes saben. Bueno, aquí voy a seleccionar la segunda opción para luego hundirle siguiente y luego la primera opción donde la dejo como está y le hundo siguiente. Aquí selecciono la segunda opción para luego hundirle siguiente, luego aquí hundo también la segunda opción para luego también hundirle siguiente. Aquí hay que poner lo que es el correo electrónico, pero como no voy a ponerlo hundo atrás y selecciono la segunda opción donde dice no para luego hundir siguiente. Aquí también te pide tu correo, pero como no lo voy a poner me devuelvo y hundo la segunda opción para hundirle siguiente y por último dejo como está en no y le hundo siguiente y ya aquí le hundo finalizar para salir del asistente. Bueno, estas son las propiedades del sistema para que lo vean XD. Veo que mi PC está glitcheado, por lo cual voy a entrar tántico que así volverá a la normalidad el icono. Lamentablemente en este Windows, VirtualBox tiene nula compatibilidad con los drivers para este Windows junto a Windows 95, y por supuesto NT4.0, por lo cual veré si consigo los drivers de estos sistemas operativos y creo que eso lo haré en el siguiente video de Windows 98 para solucionar este problema de drivers del equipo.
Bueno, eso es todo por el video del día de hoy y hasta el próximo video, gentes. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbete que es gratis y no olviden darle a la campanita si es en caso de YouTube para que notifique cuando yo suba video. No olviden visitar mi Twitter y mi página web. Hace días ya está estrenando nuevo link donde estará en la descripción del video y mis canales de otras páginas. Además, si quieren donarme les dejo mi PayPal para recibir esas generosas donaciones de parte de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Los saluda Frank969RP y hasta el próximo video. Chao.